La publicidad en México durante la primera mitad del siglo XX, una publicidad diferente a la actual. La publicidad no siempre ha sido como lo vemos en nuestros días, con esos grandes comerciales superproducidos de la televisión o los audios supereditados de la radio. En décadas pasadas, la publicidad era muy distinta. En México, durante la primera mitad del siglo XX, fue un fenómeno fascinante que reflejó y moldeó la sociedad de la época. A través de anuncios en periódicos, revistas, radio, cine y vallas publicitarias, las empresas buscaban conectar con un público en constante transformación. En ese entonces, la publicidad ya comenzaba a estructurarse de manera más profesional y formal, por decirlo de alguna manera. Ya existían las primeras agencias estructuradas para prestar exclusivamente servicios publicitarios. En 1928, por ejemplo, empezó a operar Gándara Publicidad, fundada por don Enrique Gándara Martínez, que funcionó hasta los años 80. Fue pionera en publicidad móvil con anuncios en los trenes de pasajeros del servicio urbano. Ya se podía notar una expansión en la forma de hacer publicidad. Uno de los medios donde más proliferó la publicidad fue en la prensa. Si de periódicos hablamos, publicaciones como El Imparcial, El Universal y Excelsior fueron pioneros en este ámbito. En aquella época se empezó a formar una tendencia en los anuncios. Desde las primeras décadas del siglo XX, la familia mexicana se convirtió en una imagen publicitaria recurrente. Como nunca antes, las imágenes de padres, madres e hijos juntos acapararon los anuncios en la prensa nacional. También el niño adquirió una importancia poco vista hasta entonces. Publicidad en la radio. Ahora bien, si hay un medio que vino a cambiar la forma de hacer publicidad en aquellos años, ese es la radio. Los primeros anunciantes fueron, de hecho, los fabricantes de receptores, sin los que era imposible desarrollar la radiodifusión. Tras ellos, fabricantes con experiencia en insertar sus anuncios en prensa o en soportes exteriores empezaron a aparecer en las programaciones de las emisoras. Anuncios de tabacos, grandes almacenes y detergentes ganaron protagonismo. Es importante mencionar que los anuncios radiofónicos de aquella época no eran como los que escuchamos en la actualidad. Los anuncios más famosos de las primeras décadas de la radio son los jingles, que eran canciones completas creadas expresamente para el anunciante y su producto. Al micrófono de las emisoras, voces, a veces reconocidas, cantaban historias en las que el producto era el protagonista. A continuación, un ejemplo de un comercial de radio antiguo, donde podemos escuchar un jingle. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola mucho más que rinde más. Más cantidad. Sí, sí. Sabe mejor. Más calidad. Pepsi-Cola doble cantidad. Pepsi-Cola, todos toman Pepsi-Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi-Cola. ¿Qué podemos decir de todo esto? La publicidad en México durante aquella época dejó un legado invaluable que aún resuena en la actualidad. No solo contribuyó al crecimiento económico del país, sino que también moldeó la cultura popular y los valores de la época. También en lo técnico, muchas de las técnicas y estrategias utilizadas en la publicidad del siglo XX siguen siendo utilizadas en la actualidad, como el uso del humor, celebridades y personajes memorables. La publicidad sigue cambiando. ¿Qué tanto evolucionará en los próximos años? Solo el tiempo lo dirá.